Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia fact-check a Carolina Corcho. Colombia no gasta más presupuesto en salud per cápita que el Reino Unido. Con cifras en mano, conocedores del sistema de salud del país desmintieron a la exministra de este sector, que defendió el aumento de la unidad de pago por capitación UPC que hizo el gobierno y que ha sido rechazado por varios gremios que prevén una crisis mayor. Toda una polémica generó el video que publicó la exministra de Salud Carolina Corcho en el que defiende el polémico aumento del 5,36% a la unidad de pago por capitación UPC, el dinero que garantiza la atención de los usuarios, que ha sido rechazado por varios sectores en el país que aseguran que el incremento es menos de lo esperado y agudizaría aún más la crisis en la salud del país. La primera ministra de Salud del gobierno de Gustavo Petro señaló inicialmente, en un video publicado en su cuenta de X, que no es cierto que el gobierno haya desfinanciado la salud. De hecho, en términos reales el crecimiento en el monto en salud que se entrega a la CPS para la atención a los ciudadanos ha estado siempre por encima de la inflación. Luego dio ejemplos año a año sobre el supuesto aumento de la UPC por encima de la cifra de inflación hasta llegar al 2025. Este año el aumento es por 5,36% por encima de la inflación que se espera que es del 3,0 a 3,5% de acuerdo a diversos datos. Entonces no es cierto lo que han repetido de que hay una desfinanciación de la salud por parte del gobierno de Gustavo Petro, agregó. Y continuó, lo que sí es cierto es que la información con la cual se hacen estos cálculos provienen de las propias EPS. Son 28 EPS de las cuales solo 8 han sido intervenidas, la mayoría solamente intervenidas este año. El cálculo para ese monto UPS se hace con datos del 2023 y solo 15 EPS reportaron datos. Y de esas 15 solo 8 cumplieron con entregar información idónea, reportada y certificada por los revisores fiscales, y de esas 8 hay 3 que tenían inconsistencias internas. Con esas 5 era imposible hacer el aumento que estaban solicitando, no sabemos con qué información, los gremios de la ANDI y la SEMI. Ahí fue entonces cuando Corcho hizo la polémica declaración, por tanto, se hizo un aumento por encima de la inflación esperada de 5,3% que equivale a más de 95 billones de pesos. Un presupuesto per cápita por persona superior, inclusive, del Reino Unido y varios países del mundo. La afirmación ha generado un sinnúmero de críticas y el rechazo de diferentes expertos, quienes han desmentido lo dicho por la exministra. Uno de ellos fue el también exministro de Salud y exministro de Educación del gobierno Petro, Alejandro Gaviria, que, con una gráfica, indicó que el Reino Unido, compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, gasta 5 veces más en el sistema de salud que Colombia, contradiciendo lo expuesto por Corcho. Asimismo, Andrés Vecino, PhD de la Universidad Johns Hopkins, de la que también es profesor e investigador, explicó en su cuenta de X que la exministra compara solo inflación-crecimiento en precios con el crecimiento de UPC, que incluye 3 factores: precios, frecuencias, inclusiones, con los que se calcula la UPC y de los cuales Corcho no hizo referencia en el video, por lo que considera que la exministra miente sin remordimiento. Además, sobre la comparación con Reino Unido, Vecino sostuvo que solo el presupuesto del National Health Service NHS, o Servicio Nacional de Salud por su traducción al español, en Inglaterra, uno de los 4 países de Reino Unido, son 181 billones de libras esterlinas. Desde que se conoció la cifra de la UPC para 2025, diferentes sectores lanzaron su voz de preocupación ante lo que podría ser un complejo panorama para el sistema de salud del país. La organización Pacientes Colombia expresó que de múltiples formas se hizo un llamado al Ministerio de Salud para que el incremento fuera del 16%. Ampliar la brecha entre lo que se necesita y lo que se decreta aumenta los graves riesgos para el sistema de salud colombiano y para la vida de millones de colombianos. De igual manera, advirtió que la UPC seguirá siendo insuficiente y el aumento del gasto de bolsillo será inminente para los pacientes y usuarios del sistema. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, indicó, por su parte, que esta medida aumenta la incertidumbre para la operación del sector salud, además de representar una amenaza tangible para la garantía de los derechos fundamentales de los pacientes, especialmente aquellos con protección constitucional reforzada. En ese sentido, expresaron que el cálculo inadecuado de la UPC en los últimos 2 años han generado un déficit acumulado cercano al 1% del Producto Interno Bruto PIB, poniendo al sistema en una crisis sin precedentes. Laura Sarabia y Benedetti, la distancia con Petro que empieza a pasarle factura a la canciller. El presidente desautorizó a la canciller 2 veces en un mes y ha ratificado a Benedetti como su mano derecha, a pesar de la historia de agresiones de este último. El presidente Gustavo Petro ha tenido una relación difícil con quienes han ocupado la silla de la Cancillería en su gobierno. Como constancia de eso están las 2 cartas del ex canciller Álvaro Leiva,
que llegó a decir en su último documento que había que revisar la permanencia en el poder del presidente y que debían activarse los mecanismos de la Constitución para ese fin. Pero su vínculo con quien fue en su momento la mujer más poderosa del Estado también pasa sus peores días. Hay 5 hechos que denotan una dinámica de distancia entre ambos funcionarios. En los primeros 3 años de gestión de Petro, Saravia fue la mujer con las llaves del poder. Era ella quien decidía todo lo que pasaba en el gobierno con un enfoque de microgerencia que la llevó incluso a tener influencia en sectores como el grupo de empresas del gobierno llamado Bicentenario, a decidir qué funcionarios pasaban el filtro para que sus hojas de vida llegaran al escritorio del presidente, y a organizar el detalle de su agenda, sus viajes y sus reuniones. Pero todo pasado fue mejor. Hoy Saravia ya no habita la casa de Nariño y en cambio quien pasa la mayor cantidad de tiempo al lado del mandatario es el ministro del Interior, Armando Benedetti. El primer hecho que resulta evidente es la ratificación de Benedetti por parte del presidente. Lo defendió públicamente en el famoso Consejo de Ministros de la Rebelión y decidió renunciar a liderazgos como el de Susana Muhammad, que en el petrismo se consideraba valioso. En esa misma línea, fuentes de Casa de Nariño le dijeron al colombiano que al presidente no le gustó la decisión de Saravia de volver a hacer pública la pelea entre ambos, que no se trata de una simple enemistad de redes, sino de un asunto penal grave. Esto podría tener consecuencias para el ministro, en un momento en el que Petro lo necesita, la campaña por la consulta popular y la carrera presidencial de 2026. El tercer hecho que marca la distancia entre la canciller y el presidente es el lugar en el que la sentaron en el penúltimo Consejo de Ministros. Saravia estaba acostumbrada a estar al lado derecho de Petro e incluso a liderar reuniones en la ausencia del mandatario. Por primera vez en un encuentro con el gabinete no estuvo ni a su derecha ni al frente en la cita del equipo, sino que el DAPRE decidió ubicarla en una silla en un extremo. Al lado del presidente estuvieron sentados Ángel Rodríguez y Benedetti, que ahora no se le despega al jefe de Estado. Y, finalmente, 2 movimientos más que son preocupantes porque demuestran una falta de claridad en la política exterior que le puede traer problemas al país. El pasado 14 de abril la canciller publicó un trino felicitando al presidente Daniel Noboa por su reelección en Ecuador. Esto en la voz de la Cancillería significa un reconocimiento oficial a los resultados. Pero 2 horas después, Petro, sin hablar internamente con la canciller, desestimó ese reconocimiento, cuestionó los resultados y habló, usando algunas fake news de supuestas irregularidades. La última desautorización ocurrió este miércoles. La canciller había citado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para discutir los acercamientos con China, frente a la ruta de la seda. Este es el gran objetivo de China en política exterior para abrir más sus fronteras y encontrar nuevas rutas de comercio, tal como había sucedido desde el siglo I hasta el Baekdume System Closure. China tiene una estrategia voraz para expandir sus exportaciones en un momento en el que la guerra comercial con Estados Unidos le ha ejercido presión para conseguir nuevos aliados. Saravia había llamado a esta comisión en la que participan expresidentes para tomar nota de sus consejos. Pero en un discurso Petro echó abajo esa decisión. Ahí citaron la comisión asesora. No, yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados y pondremos problemas que hay vigentes, dijo el presidente. Minutos después, la Cancillería canceló la reunión. Lo que no se explica es cómo el presidente no tiene una comunicación interna mucho más metódica y de gerencia con sus ministros para que este tipo de discrepancias no se expongan en la opinión pública, o si Petro quiere que eso sea justamente lo que pase. La canciller por lo pronto no va a renunciar, según le dijo a este diario. Acaba de anotarse un triunfo con la elección de Laura Gil como secretaria adjunta de la Organización de Estados Americanos, pero es notorio que la relación con su jefe no está bien. Además, Benedetti, en su estilo, ha enviado mensajes entre líneas para desmeritar su trabajo. El ministro en el último mes sostuvo reuniones independientes con los embajadores de la Unión Europea, China y Estados Unidos, aunque eso no sea parte de sus funciones. El gobierno navega los problemas en el método de Petro, que es el de la resolución del día a día y las controversias públicas incluso con sus propios funcionarios, porque eso les sirve en la estrategia discursiva de campaña. El problema es que la estabilidad de la política exterior ya se ha puesto a prueba. Ocurrió con el Estados Unidos de Trump y ahora con la China de Xi Jinping. En medio de los aires y venires del presidente, Colombia podría quedarse sin el pan y sin el queso. La guerra interna en el DAPR desde hace varias semanas en el DAPRE hay una pelea interna que ha llegado a presiones reveladas por el colombiano. El sindicato de la entidad publicó ayer un comunicado pidiendo garantías para la negociación de los derechos laborales y requirió al gobierno coherencia con las pretensiones de la consulta popular.
Este diario publicó una historia sobre cómo a 2 personas de la entidad las amenazaron con dejarlas sin trabajo si no marchaban con camisetas de apoyo a la administración el pasado 1 de mayo. La última denuncia tiene que ver con supuestos ofrecimientos de beneficios y ascensos a cambio de dejar el sindicato. Esta pelea es relevante para la historia de la distancia de Saravia porque se da en la administración de la nueva directora, Ángel Rodríguez, que está aliada con Benedetti. Petro desautorizó a Laura Saravia tras citar a la comisión asesora. Yo soy el jefe de las relaciones exteriores. La canciller convocó a los miembros de la comisión para dialogar sobre la cooperación de Colombia con China en la ruta de la seda. El presidente aseguró que hablará con el mandatario chino Xi Jinping de tú a tú. Por medio de un comunicado, la Cancillería de Colombia convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores a una sesión extraordinaria que se llevará a cabo el jueves 8 de mayo de 2025, entre las 8:30 de la mañana y las 12 del mediodía. De acuerdo con el documento, la titular de la cartera, Laura Saravia, dialogará con los integrantes de la Comisión sobre la cooperación del país con China en la ruta de la seda. La canciller presentará el tema escogido para ser propuesto ante este cuerpo consultivo para esta ocasión, memorando de entendimiento entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China sobre cooperación de la franja económica de la Ruta de la Seda y la iniciativa de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, indicó la cartera en el comunicado. Los miembros de la comisión podrán hacer comentarios y preguntas sobre la información presentada por Saravia en el encuentro. Asimismo, tendrán la oportunidad de dar a conocer sus opiniones y recomendaciones al respecto. La crítica de Petro a la convocatoria de la Cancillería. No obstante, al parecer, el presidente Gustavo Petro no está de acuerdo con la citación hecha por la Cancillería. En un evento llevado a cabo en la Plaza de Armas de Bogotá, en el que participaron aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el primer mandatario aseguró que Colombia defiende la libertad, los principios republicanos. Pero sin que eso implique que el país deba obedecer a otras naciones porque sí. Entonces, puso como ejemplo la convocatoria de la Cancillería a la comisión asesora, recordando que, como presidente, también toma las decisiones sobre las relaciones exteriores del país. En ese sentido, confirmó que conversará con el presidente de China sobre aspectos comerciales. Ahí citaron la comisión asesora. No, yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados y pondremos problemas que hay vigentes, precisó. Afirmó que está buscando firmar un acuerdo de intención de la ruta de la seda con el país asiático, algo que, según detalló, no fue posible hacer mientras al frente de la Cancillería estuvo Álvaro Leiva, el exfuncionario que hoy tiene al jefe de Estado involucrado en una polémica relacionada con su presunto consumo problemático de drogas. En Cancillería me transfuguearon los papeles SIC y terminaron con algo que es menor que se llama, y esa es la diplomacia china, una alianza estratégica, que es menos, no sirve para nada, trampa. Trampa de Leiva, aseveró. El presidente resaltó la importancia de los avances que se esperan en las relaciones comerciales entre Colombia y China, explicando que ayudarán a mejorar el panorama económico de cada nación. Pues, el primero tiene un déficit de 14.000 millones de dólares anuales, mientras que el segundo tiene un superávit comercial. En ese sentido, insistió en que la balanza comercial debe equilibrarse con inversiones de China en el país o con la compra de productos locales. Yo no hablo en contra de los intereses del pueblo, precisó Petro. Con respecto a las relaciones comerciales con China y con Estados Unidos, insistió en que él, como jefe de Estado y de gobierno, no está en una competencia comercial con ninguna nación. Aclaró que hace alianzas comerciales con quienes muestren las mejores propuestas para ganarse las licitaciones en Colombia. Si los gringos compiten con China, hagan la mejor propuesta, no que por ser gringos, entonces tengo que darles la licitación, porque sería un corrupto, explicó el presidente. Antes de irte déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Apoya con un CLIC si el video te sirvió, no olvides darle al corazón de las gracias y seleccionar tu opción favorita. Tu apoyo es nuestro combustible. Hasta la próxima.